Yo tenía 62 años cuando abrí la puerta de mi propia casa tarde por la noche y vi a mi marido sentado en el sofá con la mano sobre la rodilla de mi prima. No fue el toque lo que me rompió, fue lo que brillaba en su muñeca. Mi pulsera, la pulsera de zafiros de mi abuela, la que desapareció hace 8 meses, la que busqué llorando durante semanas, creyendo que la había perdido en un taxi. Ahí estaba, en su muñeca. Y entonces mi hijo me dijo, con una voz que yo no reconocí, que tenía que aceptar que la tía Sofía hacía a papá más feliz, que yo ya no mandaba, que yo tenía que entender. Tía Sofía. Él estaba llamando tía a la mujer a la que yo crié, a la que yo le pagué la universidad, a la que yo le di trabajo. En ese segundo, algo dentro de mí despertó. Pero antes de contarte lo que hice después de eso, suscríbete al canal y dime en los comentarios tu nombre y desde dónde me estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Para que entiendas cómo llegué a ese sofá, mirando la pulsera de mi abuela en la muñeca de la traidora. Tengo que volver unos años atrás. Soy Carmela Vega. Tengo 62 años y pasé los últimos 30 construyendo un imperio de restaurantes en Barcelona que casi nadie sabe que es mío. Conocí a Roberto hace 32 años, en un restaurante donde yo trabajaba como administradora y él era el nuevo chef. Yo tenía 30 años, él 28. Roberto era guapo, carismático, talentoso en la cocina. Yo era organizada, eficiente, invisible. Él cocinaba platos que hacían llorar a la gente. Yo hacía que las cuentas cerraran a final de mes. Nos enamoramos. O por lo menos, yo creí que sí. Nos casamos 6 meses después. Mi madre Teresa dijo que yo estaba siendo precipitada, que Roberto era demasiado joven, demasiado irresponsable. Pero no la escuché. Creí que el amor era suficiente. 2 años después, abrimos nuestro primer restaurante, Vega Born, con el dinero que yo había ahorrado durante 10 años trabajando. Roberto eligió el menú. Yo elegí el local, negocié el alquiler, registré la empresa, contraté al equipo, monté el sistema de gestión. El restaurante fue un éxito. Pero cuando las revistas venían a hacer reportajes, fotografiaban a Roberto, el chef Roberto Vega y su cocina catalana contemporánea. Yo aparecía, como mucho, como su esposa, Carmela, que ayuda en la administración. Ayuda, como si yo fuera un asistente. 8 años después, abrimos el segundo, Vega Mar, frente al Mediterráneo. 10 años después, el tercero, Vega Tradición, con cocina catalana tradicional. Y hace 5 años, el Vega Born ganó una estrella Michelin. Todos llevaban el nombre Vega, mi apellido, pero la cara siempre era la de él. Roberto cocinaba, daba entrevistas, salía en televisión, sonreía a las cámaras y se olvidaba de renovar contratos, se olvidaba de pagar a proveedores, se olvidaba de verificar si los documentos estaban en regla. Yo era quien se acordaba, yo era quien llamaba, yo era quien garantizaba que los 180 empleados de los 3 restaurantes cobraran a tiempo. Yo era quien negociaba con los bancos cuando la caja se apretaba. Yo era quien resolvía los problemas que Roberto creaba con su genialidad desordenada. Invisible, pero esencial. Mi hijo Alex nació cuando yo tenía 38 años. Roberto quería un heredero para el Imperio Vega. Yo quería un hijo. Creí que un bebé iba a unirnos otra vez, porque algo entre nosotros ya había empezado a agrietarse por aquella época. Alex creció mimado. Coche descapotable por su cumpleaños. Universidad privada. Piso pagado. Paga generosa. Todo lo que pedía, yo se lo daba. Porque yo quería que tuviera lo que yo no tuve. Y porque Roberto decía que así se cría a un hombre de éxito. Pero Alex suspendía la mitad de las asignaturas. Salía todas las noches. Dormía hasta mediodía. Y cuando yo intentaba hablar, Roberto me cortaba. Decía que yo era demasiado controladora, que estaba asfixiando al chico. Mi prima Sofía empezó a trabajar con nosotros hace 28 años. Tenía 22, acababa de graduarse en hotelería. Su madre, mi tía, había muerto cuando Sofía tenía 15 años. Yo pagué el funeral, pagué la universidad. Y cuando se graduó, la llamé. Le di el cargo de gerente del Vega Born.
Le enseñé todo lo que sabía. Sofía era eficiente, dedicada, agradecida. Confiaba en ella completamente. Conocía cada número, cada proveedor, cada empleado. Era mi mano derecha. Mi madre Teresa siempre fue complicada, crítica, nunca satisfecha con nada de lo que yo hacía. Cuando abrí el primer restaurante, dijo que yo soñaba demasiado alto. Cuando ganamos la estrella Michelin, dijo que Roberto se merecía todo el mérito. Cuando compré el dúplex en el Example, dijo que era demasiado grande, que yo estaba presumiendo, pero adoraba a Roberto y adoraba a Sofía. Siempre las comparaba conmigo. Decía que Sofía era más dulce, más femenina, que Roberto era carismático, que yo tenía suerte de tenerlo. Yo me lo tragaba. Siempre me lo tragué. En los últimos meses, algo había cambiado. Roberto estaba distante. Llegaba tarde a casa. Viajaba más. Decía que eran eventos gastronómicos, ferias de proveedores. Yo no cuestionaba. Estaba demasiado ocupada manteniendo los restaurantes funcionando. Sofía también estaba rara, evasiva. Cuando yo preguntaba por números que no cuadraban, ella cambiaba de tema. Decía que lo iba a revisar, que me lo mandaba después, pero nunca lo mandaba. Y estaban esas transferencias. 40.000 euros aquí, 50.000 allá, siempre con justificantes vagos. Publicidad, reforma, consultoría. Yo lo anotaba para investigar, pero siempre había un incendio más urgente que apagar. Esa semana de julio, Roberto causó otro problema. Se olvidó de renovar el contrato con nuestro principal proveedor de marisco. Un contrato que valía 200.000 euros al año. El proveedor, irritado, dijo que iba a trabajar con la competencia. Yo cogí un avión a Madrid. Me senté con el proveedor. Negocié. Pedí disculpas por el error de Roberto. Ofrecí mejores condiciones. 3 horas después, el contrato estaba salvado. En el vuelo de vuelta, bebí una copa de vino tinto catalán y miré por la ventanilla. Estaba cansada, tan cansada. Pensé, ¿cuánto tiempo más voy a tener que arreglar lo que él rompe? Pero aparté ese pensamiento. Roberto era mi marido, padre de mi hijo. Juntos construimos los restaurantes Vega. O por lo menos eso me decía a mí misma. El avión aterrizó ya de noche. Cogí un taxi hasta el piso del Example, ese que yo compré hace 20 años con el beneficio del primer restaurante, pero que puse a nombre de los dos cuando nos casamos. El piso tenía 250 metros cuadrados, 4 habitaciones, terraza con vista a la Sagrada Familia. Mi hogar. Cuando el taxi paró frente al edificio, me extrañó. Todas las luces del salón estaban encendidas. Roberto normalmente ya estaba durmiendo a esa hora. Se levantaba de madrugada para ir al mercado a elegir pescado fresco. O por lo menos eso me decía él. Subí en el ascensor con la maleta, imaginando que quizás se había dejado las luces encendidas. Una cosa más que yo tendría que apagar. Metí la llave en la cerradura. Abrí la puerta. Y todo cambió. Metí la llave en la cerradura. Abrí la puerta. Y vi. Mi marido Roberto estaba sentado en el sofá de cuero gris. A su lado, mi prima Sofía. La mano de él estaba sobre la rodilla de ella. En el sillón de la izquierda, mi madre Teresa, con los brazos cruzados, con esa expresión que ponía cuando iba a regañarme por algo en la infancia. Y en el sofá pequeño, mi hijo Alex, mirando al suelo, evitando mis ojos. Todos mirándome, todos esperando. El silencio era tan pesado que escuché el sonido de mi propia respiración. Solté la maleta en el suelo. Pregunté qué estaba pasando. Mi voz salió más fina de lo que quería. Alex fue quien habló. Mi hijo, el niño que yo parí, que amamanté, que crié. Me dijo que me sentara. Dijo que yo necesitaba aceptar una nueva realidad. Que yo ya no mandaba en esa familia. Que la tía Sofía hacía a papá más feliz. Que papá merecía ser feliz. Y que yo tenía que entenderlo. Tía Sofía. Estaba llamando tía a mi prima. Miré la muñeca de Sofía. Y vi mi pulsera. La pulsera de zafiros y perlas que había sido de mi abuela. La que heredé cuando murió. La pulsera que desapareció hace 8 meses. Yo la busqué durante semanas. Pensé que la había perdido en un taxi, en un restaurante, en algún sitio. Lloré por esa pulsera.
Estaba en su muñeca, brillando bajo la luz del salón. Pregunté, con la voz temblando, ¿desde cuándo estaba pasando aquello? Roberto respondió, 3 años. Dijo que no había sido planeado, que simplemente pasó, que Sofía lo entendía de un modo que yo nunca lo entendí, que yo siempre estaba trabajando, siempre estresada, siempre controlándolo todo, y que él necesitaba a alguien que lo hiciera sentirse vivo. 3 años. Mientras yo salvaba contratos, negociaba con bancos, garantizaba que no perdiéramos la estrella Michelin. Él estaba con ella. Mi madre habló, Teresa, dijo que yo tenía que ser madura con eso, que Roberto y Sofía se amaban, que no era culpa de nadie, que el amor simplemente pasa, y que yo no podía castigar a dos personas por enamorarse. Miré a mi hijo. Le pregunté si él lo sabía. Alex desvió la mirada y dijo que sí, que lo sabía desde hacía 6 meses, que el padre se lo había contado, y que él apoyaba, porque veía al padre feliz por primera vez en años. 6 meses. Mi hijo lo sabía desde hacía 6 meses y no me lo dijo. Entonces Roberto fue directo al grano. Dijo que querían que yo me fuera de casa, que el piso estaba a nombre de los dos, pero que ahora que la situación estaba clara, lo más sano era que yo buscara otro sitio para vivir. Ya había hablado con un abogado. Ya tenía preparados los papeles del divorcio. Yo solo tenía que firmar. Me quedé mirándolo. A ese hombre con el que viví 30 años. Al padre de mi hijo. Al chef famoso que solo era famoso porque yo mantenía las puertas de los restaurantes abiertas mientras él cocinaba. Pregunté a dónde se suponía que yo debía ir. Sofía respondió. Dijo que yo tenía dinero suficiente para alquilar algo cómodo, que ella misma podía ayudarme a buscar, si yo quería, que no teníamos que ser enemigas, que podíamos ser maduras con eso. Me ofreció ayuda para echarme de mi propia casa. No grité, no lloré, no supliqué, cogí mi maleta, me di la vuelta y me fui. Oí a mi madre gritando detrás de mí, diciendo que yo estaba siendo dramática, que estaba empeorándolo todo. Oí a Alex diciendo algo que no entendí, pero no paré. Entré en el ascensor. Las puertas se cerraron, y en ese silencio de metal y espejos, mirando mi reflejo cansado, algo dentro de mí despertó. Conduje sin pensar demasiado. Solo quería un lugar para dormir, para procesar, para entender lo que acababa de pasar. Paré en un hotel cercano, de esos de cadena que ves en cualquier ciudad. Entré en el recepción, pedí una habitación. La recepcionista dijo que serían 200 euros la noche. Entregué mi tarjeta. La pasó. Denegada. Probé otra tarjeta. Denegada. Otra más. Denegada. La recepcionista me miró con esa expresión de pena mezclada con incomodidad. Dijo que si yo no tenía otro medio de pago, no podía alojarme. Abrí la cartera. 80 euros en efectivo. Todo lo que tenía. Salí de ese hotel con las manos temblando y la certeza de que Roberto lo había bloqueado todo. Todas las cuentas. Todas las tarjetas. Lo hizo mientras yo estaba en el avión volviendo de Madrid. Anduve por el centro de la ciudad hasta encontrar un hostal. Pequeño, simple, barato. 50 euros la noche. Pagué en efectivo. La chica de recepción me pidió documento. Solo me dio una llave. La habitación era diminuta. Una cama individual. Un armario viejo. Una ventana que daba a un callejón. Olor a moho y desinfectante. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. 62 años. 30 años construyendo 3 restaurantes. 128.000 euros invertidos en la prima que me traicionó. Un piso que yo compré pero puse a nombre de los dos porque confiaba en mi marido. Y ahora estaba en un hostal de 50 euros y con apenas 30 euros en el bolsillo. Me temblaban las manos. La realidad caía sobre mí como una ola helada. Pero no lloré. Algo dentro de mí se negaba a derrumbarse del todo. Al día siguiente, me desperté con el móvil vibrando sin parar. 87 llamadas perdidas. Abogado de Roberto. Roberto. Mi madre Teresa. Roberto otra vez. Sofía. No contesté a ninguna. Abrí el portátil. Necesitaba entender. Necesitaba ver el desastre completo. Entré en mis correos. Y ahí estaba, el primer mensaje. Del abogado de Roberto.
con los papeles del divorcio adjuntos, y una línea que me cortó como un cuchillo. Su cooperación facilitará el proceso para todos los involucrados. Cooperación. Como si yo tuviera elección. Cerré el portátil. Respiré hondo. Y entonces pensé, si él bloqueó mis cuentas, ¿habrá bloqueado mi acceso al sistema de los restaurantes? Abrí el portátil otra vez y empecé a buscar. Me pasé 2 horas mirando la pantalla del portátil sin saber qué hacer. No tenía amigos cercanos. Pasaba tanto tiempo trabajando que nunca cultivé amistades de verdad. Mi familia. Bueno, mi familia acababa de echarme de casa. Entonces pensé en alguien a quien nunca imaginé que recurriría. Enrique Duarte, dueño de un grupo hotelero en Barcelona, rival de Roberto, o mejor dicho, el hombre al que Roberto había dejado tirado hace 3 años. En aquella época, el Hotel W Barcelona abrió una licitación para un restaurante interno de lujo. Enrique presentó propuesta con su grupo gastronómico. Roberto también. Y Roberto ganó. Enrique se puso furioso. Dijo públicamente que había habido juego sucio, pero nunca logró probar nada. Roberto se rió de él en entrevistas. Dijo que Enrique era mal perdedor. Pero yo sabía la verdad, porque vi las transferencias bancarias. 50.000 euros para el gerente de compras de la cadena hotelera. Roberto compró esa licitación. En aquel momento, enfrenté a Roberto. Él dijo que así funcionaban los negocios en el mundo real, que yo era demasiado ingenua, que si yo se lo contaba a alguien, arruinaría nuestra reputación. Entonces me lo tragué, como siempre me lo tragaba. Pero ahora Enrique Duarte era la única persona en Barcelona que sentiría placer al ver caer a Roberto. Busqué su número en internet. Llamé. Atendió una secretaria. Dijo que el señor Duarte estaba en reunión. Preguntó quién quería hablar con él. Dije mi nombre. Carmela Vega. 15 segundos de silencio. Luego la secretaria volvió, sorprendida, diciendo que el señor Duarte atendería la llamada. Su voz era grave, controlada. Preguntó a qué debía el placer. Respondí que necesitaba verlo, en persona, y que tenía información que le gustaría escuchar. Él dudó solo un segundo. Después dijo, hoy por la tarde, en un café discreto cerca del Port Olympic. Me dio la dirección. Llegué media hora antes. Me senté en una mesa al fondo. Pedí un café que no me bebí. Enrique Duarte entró puntual. 60 años, pelo blanco, traje impecable. Me vio, caminó hasta la mesa y se sentó sin ceremonia. Preguntó qué quería. Le conté todo, la traición, mi prima, mi marido, la familia reunida echándome de mi propia casa, las cuentas bloqueadas, los 80 euros que me quedaban. Me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó por qué lo había llamado a él, entre todas las personas. Respondí, porque tú eres la única persona en Barcelona que tiene tanto interés como yo en ver caer a Roberto Vega. Enrique sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa de negocios. Dijo que yo tenía razón, que Roberto era un fraude, que él lo sabía desde hacía años, pero nunca había podido probarlo. Entonces preguntó, ¿tienes pruebas? Dije que sí, que durante 30 años administré cada céntimo de los restaurantes, que conocía cada archivo, cada transferencia, cada documento, y que si Roberto había desviado dinero, como yo sospechaba, yo sabría dónde encontrarlo. Enrique se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ¿qué quieres? Respondí, quiero un lugar donde quedarme mientras resuelvo esto. Quiero un abogado que no le tenga miedo a Roberto. Y quiero recursos para hacerlo de la manera correcta. Legal, documentada, sin margen para que él escape. Él preguntó, ¿y qué gano yo con esto? Dije, si Roberto realmente pagó un soborno en aquella licitación de hace 3 años, como tú siempre sospechaste, yo puedo encontrar las pruebas. Tengo acceso a todo, cada transferencia, cada documento. Si el dinero salió de la empresa, lo voy a encontrar, y tú puedes demandarlo, recuperar tu reputación, y demostrar que tenías razón todo el tiempo. Enrique me miró, calculando. Entonces extendió la mano. Dijo, tienes un acuerdo, señora Vega. Le estreché la mano. Enrique hizo una llamada ahí mismo. Habló con alguien,
dio instrucciones. Colgó y dijo: esta noche te alojas en el Hotel Casa Fuster. Habitación ejecutiva. Por mi cuenta. Mañana por la mañana. Te reúnes con Javier Montero, el mejor abogado civil de Barcelona. Te orientará sobre cómo proceder legalmente. Pregunté por qué estaba haciendo eso. Enrique respondió: porque Roberto Vega me humilló públicamente hace 3 años. Me llamó mal perdedor. Y yo esperé el momento adecuado. Y usted, señora Vega, es el momento adecuado. Se levantó, se arregló el traje, y dijo una cosa más antes de irse. No es caridad, es negocio. Tú me das las pruebas que yo necesito, yo te doy los recursos que tú necesitas. Así de simple. Se fue. Me quedé sentada en el café, mirando la tarjeta que había dejado sobre la mesa. Hotel Casa Fuster, uno de los hoteles más lujosos de Barcelona. Hace 12 horas me habían echado de casa con 80 euros en el bolsillo. Ahora, tenía un aliado. Y por primera vez desde que abrí aquella puerta y vi a mi familia traicionándome, sentí algo más que shock. Sentí estrategia. La habitación del Hotel Casa Fuster era todo lo que el hostal de la noche anterior no era. Amplia, silenciosa, cama quincise con sábanas blancas impecables, ventanales enormes con vista al Paseo de Gracia, baño de mármol con bañera separada de la ducha, muy limpio y con un olor a jazmín en el aire. Lujo que yo podía comprar, pero que nunca me permití disfrutar. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. El contraste me cortó. 48 horas atrás, yo tenía casa, familias, certezas. Ahora tenía una habitación de hotel pagada por un rival de mi marido. Me di una ducha larga, agua caliente hasta que la piel se puso roja. Y ahí, bajo la ducha, con el agua golpeándome la espalda, lo solté. Lloré. Por primera vez desde que abrí aquella puerta, lloré. No de tristeza, de rabia, de humillación, de todo lo que me tragué durante 30 años. Luego me sequé la cara, me puse ropa limpia y volví a ser Carmela Vega. A la mañana siguiente, fui al despacho de Javier Montero, 10º piso de un edificio comercial, vista al mar, muebles de madera oscura. Él estaba detrás del escritorio, corbata impecable, mirada directa. Se sentó conmigo y fue directo al grano. Dijo que para demandar a Roberto y a Sofía por fraude, blanqueo de dinero, falsificación, necesitaba pruebas documentales sólidas. No bastaba con que yo dijera que sospechaba. Tenía que mostrar transferencias, contratos, firmas falsificadas, documentos que un juez no pudiera ignorar. Lo miré y dije: administré esos restaurantes durante 30 años. Si hay algo mal en los números, lo voy a encontrar. Javier asintió. Dijo que tenía 24 horas para llevar lo que pudiera. Volví al hotel. Cerré la puerta de la habitación. Puse el portátil sobre la mesa. Me temblaban las manos. ¿Y si Roberto me había bloqueado el acceso al sistema? ¿Y si no conseguía entrar? ¿Y si lo había borrado todo? Respiré hondo e intenté acceder con la contraseña de administrador oculto, la que yo había creado hace 10 años como copia de seguridad. Esperé un poco y el acceso se completó. Estaba dentro. El alivio me atravesó como una ola. Roberto no me había bloqueado porque no sabía que yo podía entrar por ahí. Empecé a buscar carpetas, subcarpetas, archivos de contabilidad, transferencias bancarias, contratos con proveedores. Y entonces lo vi. Una carpeta llamada Proyecto S. El corazón se me aceleró. S de Sofía. Hice clic. Dentro, decenas de documentos. Abrí el primero. Registro de empresa. Delicias de Sofía, S.L., registrada en las Islas Canarias. Sofía Ramírez listada como administradora única. Abrí el segundo. Transferencias bancarias. 40.000 euros. Consultoría de gestión. 60.000 euros. Servicios de publicidad. 80.000 euros. Asesoría estratégica. 100.000 euros. Desarrollo de proyectos Delicias. Todo a nombre de Delicias de Sofía. Seguí bajando. Mes tras mes. Durante 3 años. Fui sumando mentalmente. Pasó de 500.000. De 1.000.000. De 1.5 millones. 2 millones de euros. Se me helaron las manos. Subió una náusea.
El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. 2 millones de euros. Desviados de Restaurantes Vega. A una empresa fantasma a nombre de Sofía. Abrí otra carpeta y encontré más contratos, pero ahora era un restaurante nuevo, que yo nunca había oído nombrar, llamado Restaurante Azafrán. Encontré ahí todo el proyecto de arquitectura, la reforma y construcción, los equipos de cocina industrial ya comprados, el mobiliario y la decoración del restaurante Azafrán. Todo listo. Todo el dinero había ido a un restaurante nuevo, que yo ni sabía que existía. Busqué más. Encontré el plano. 200 metros cuadrados. Barrio Eixample. Cocina abierta. Decoración moderna. Capacidad para 120 personas. Y entonces encontré el cronograma. Inauguración prevista. 15 días. 15 días. Abrí los correos internos del sistema. Mensajes entre Roberto y Sofía. Leí uno, luego otro, luego 10 más. El plan estaba ahí, escrito, documentado. Construir el azafrán con el dinero desviado de Restaurantes Vega. Inaugurar con una gran fiesta. Atraer a los clientes de todo. Y dejar que Restaurantes Vega se hundieran lentamente. Sin gestión competente. Sin control de calidad. Perderían la estrella Michelin. Los proveedores se irían. Los empleados pedirían la baja. Y cuando todo se derrumbara, yo me quedaría con las deudas. Roberto y Sofía se quedarían con el azafrán. Nuevo, moderno, sin el peso del pasado, sin mí. Leí el último mensaje de Roberto para Sofía. Dentro de 3 meses, cuando el azafrán esté funcionando brillantemente, nos vamos a Ibiza. Lejos de Carmela, lejos de todo. Solo nosotros dos, celebrando el imperio que construimos. Cerré el portátil. Me quedé sentada en silencio, mirando por la ventana. No era solo traición amorosa. No era solo echarme de casa. Era robo. Planeado, calculado. Durante 3 años. Me usaron. Desviaron mi dinero. Destruyeron lo que yo construí. Y planeaban dejarme con los restos mientras ellos disfrutaban la vida en Ibiza. Pero ahora lo sabía. Y la rabia que sentí no era caliente. Era fría. Helada. Cogí el móvil. Llamé a Javier. Dije, tengo las pruebas. Todas. Te las mando ahora. Y entonces tomé una decisión. No los iba a denunciar de inmediato. No iba a impedir la inauguración del azafrán. Iba a dejar que siguieran. Que invirtieran hasta el último euro. Que contrataran al equipo. Que enviaran las invitaciones para la inauguración. Que todo pasara como lo habían planeado. Y entonces, en el momento en que creyeran que habían ganado, yo iba a recuperarlo todo. Javier pasó la mañana siguiente revisando todo lo que yo le había enviado. Archivos, transferencias, contratos, correos. Cuando terminé de explicar, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, esto es suficiente para demandar. Fraude fiscal, blanqueo de dinero, falsificación de documentos. Pero necesitamos una pericia especializada para confirmar que las firmas fueron falsificadas. Y sería útil tener a alguien de dentro. Alguien que conozca los números de verdad y pueda testificar. Pensé inmediatamente en Isabel Torres. Isabel tenía 60 años. 2 menos que yo. Era la contable del Vega Born desde el inicio. Fui yo quien la contrató. Hace 28 años, cuando acababa de graduarse y buscaba su primer trabajo serio. Durante casi 3 décadas, Isabel cuidó de cada número de ese restaurante. Conocía cada transferencia, cada contrato, cada proveedor. Era meticulosa, honesta, directa. Y había otra cosa. Isabel era divorciada. Hace 10 años, su marido la traicionó y la robó financieramente. Se llevó la mitad de lo que ella había construido. Yo recordaba verla llorar en mi despacho, diciendo que había confiado ciegamente y lo había perdido todo. Las dos teníamos algo en común ahora. Cogí el móvil y llamé. Isabel contestó al tercer tono. Su voz era cautelosa, casi un susurro. Preguntó si yo estaba bien, si era verdad que Roberto y yo nos habíamos separado. Respondí que sí, y que necesitaba hablar con ella, en persona, en un lugar discreto. Isabel dudó solo un segundo.
Luego me dio la dirección de su piso y dijo, ven en cuanto puedas. En ese momento, cogí mi coche del aparcamiento del hotel y fui hasta su piso. Conduje por el centro de Barcelona. Era final de tarde y el tráfico estaba pesado, como siempre a esa hora. Paré en semáforos. Esperé a que pasaran autobuses. Pensé en todo lo que había descubierto en las últimas 48 horas. Y entonces, sin planearlo, pasé por delante del Vegaborn, mi primer restaurante, el que abrí hace 28 con el dinero que ahorré durante una década. Fachada de piedra clara, rótulo discreto, ventanales grandes que dejaban ver la cocina abierta. Bajé la velocidad, paré el coche al otro lado de la calle y vi a Sofía bajándose de un BMW nuevo, negro, impecable. Nunca había visto ese coche antes. 60.000 euros, como mínimo, comprado con mi dinero. Sofía entró por la puerta principal. Pelo recogido, ropa elegante, carpeta de cuero bajo el brazo, como si fuera la dueña. A través del ventanal, vi a los empleados saludándola. Uno de los camareros más antiguos, Miguel, que trabajaba allí desde hacía 15 años, le arrastró una silla para que se sentara. Sofía dio instrucciones. Señaló hacia la cocina. Miguel asintió y salió deprisa. Ella estaba en mi lugar, dando órdenes, gestionando, mandando en el restaurante que yo construí. Me subió la rabia, de una manera fría, controlada y clara. Respiré hondo. Volví a conducir. 15 minutos después, llegué al piso de Isabel. Edificio simple, barrio residencial, tercer piso. El ascensor era antiguo, de esos con rejas que parece que se va a atascar en cualquier momento. Aún así entré. Toqué el timbre. Isabel abrió. Estaba más delgada, más cansada, pero me abrazó fuerte y dijo, pensé que nunca ibas a llamar. Entramos. El piso era pequeño, ordenado, olía a café recién hecho. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina. Nos sentamos a la mesa. Isabel sirvió 2 tazas de café. Fui directa al grano. Lo conté todo. La traición, el echarme de casa, el dinero bloqueado. Y lo que yo había descubierto sobre el proyecto es Delicias de Sofía. Y también sobre el nuevo restaurante Azafrán. Y los 2 millones desviados. Isabel me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró y dijo, yo sabía que había algo raro. Pregunté cómo. Respondió, hace más o menos un año, empecé a notar transferencias extrañas. Importes altos saliendo para consultoría, publicidad, asesoría. Siempre con justificantes vagos. Pregunté a Sofía. Ella dijo que era un proyecto nuevo de Roberto, que yo no tenía que preocuparme. Pero los números no cuadraban. Isabel paró, dio un sorbo de café y continuó. Hace 6 meses, Roberto y Sofía cambiaron mis contraseñas de acceso al sistema. Dijeron que era actualización de seguridad, pero perdí el acceso a varias carpetas. Pasé a recibir solo informes ya hechos. Ya no podía ver las transferencias originales. Pregunté, ¿tienes copias? Isabel se levantó, fue a un armario y volvió con un pendrive y me lo entregó. Dijo, siempre hice copias de seguridad, todos los meses. Tengo aquí 3 años de documentos contables, transferencias, contratos, todo lo que pasó por el Vegaborn antes de que me bloquearan. Mi corazón se llenó de esperanza porque había más pruebas concretas. Le agradecí muchísimo a Isabel su ayuda. Ella me miró directo a los ojos y dijo, soy yo quien te lo agradece, porque tú me diste una oportunidad cuando nadie más me la daba. Tú siempre me trataste con respeto, todos estos años. Y yo te admiro mucho por tu trabajo y por tu valentía. Nos abrazamos en silencio un momento. 2 mujeres que habían sido traicionadas, robadas, subestimadas, pero que no iban a derrumbarse. Volví al hotel con el pendrive en el bolso. Javier vino a mi habitación. Conectamos el pendrive en su portátil. Pasamos 3 horas revisándolo todo. Las firmas en varios contratos eran falsas. Mi firma, falsificada. Y la pericia que íbamos a pedir lo confirmaría. Los 2 millones desviados estaban documentados, mes a mes, durante 3 años. Y el azafrán inauguraba en menos de 2 semanas. Javier preguntó, ¿quieres que presente la demanda ahora? Podemos bloquear la inauguración, congelar bienes,
Impedir que sigan. Pensé, luego dije, no. Javier me miró confundido. Expliqué, quiero que terminen. Quiero que inviertan hasta el último euro. Quiero que contraten al equipo, instalen los equipos, envíen las invitaciones. Quiero que lleguen al día de la inauguración creyendo que ganaron. Y entonces, voy a quedármelo todo. El azafrán, los restaurantes Vega, cada céntimo que robaron. Javier se quedó en silencio. Luego sonrió. No fue una sonrisa amable. Dijo, usted es más estratégica de lo que pensé, señora Vega. Respondí, tuve 30 años de práctica siendo invisible. Ahora es hora de que me vean. 10 días antes de la inauguración del azafrán, Javier me llamó por la mañana. Dijo que la pericia había confirmado 14 firmas falsificadas en contratos a lo largo de 3 años. Mi firma, falsificada. Le di las gracias y colgué. Todo estaba listo. Las pruebas, los documentos, la demanda. Solo faltaba una cosa, el momento adecuado. Por la tarde, sonó mi móvil. Número desconocido. Contesté. Era mi madre. Dijo que necesitábamos hablar, que ya había pasado demasiado tiempo, que estaba preocupada por mí, que eso había ido demasiado lejos. Yo podría haber colgado. Podría haber bloqueado el número, pero no lo hice. Le di la dirección del Hotel Casa Fuster, el número de la habitación, y le dije que viniera por la noche. Llegó cerca de las 8. Iba elegante, abrigo de lana gris, zapatos de tacón bajo, pelo recogido, postura recta. Esa expresión que siempre usaba cuando iba a darme una lección. Entró sin pedir permiso. Miró alrededor. La habitación amplia. La cama quincise. La vista al Passeig de Gracia. Comentó, pues por lo visto no estás tan mal. Cerré la puerta. No ofrecí café. No ofrecí que se sentara. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando. Ella suspiró. Dijo que había venido porque le importaba, que era mi madre, que necesitaba decirme algunas verdades, aunque dolieran. Pregunté, ¿qué verdades? Respondió, tienes que parar con este drama, firmar el divorcio, aceptar que Roberto siguió adelante. Él siempre te mantuvo, siempre cuidó de ti, y ahora merece ser feliz con alguien que de verdad lo valore. Me quedé en silencio. Mi madre continuó, tú siempre fuiste así, controladora, mandona, creyendo que sabías más que todo el mundo. Roberto construyó ese imperio, y tú te quedabas detrás, haciendo hojas de cálculo, quejándote de todo. No es sorpresa que se haya cansado. Respiré hondo. Pregunté, ¿de verdad crees que Roberto construyó los restaurantes? Ella replicó, claro que sí. Él es el chef. Él es el talento. Tú eras solo la administradora. Solo la administradora. Como si 30 años gestionando cada céntimo, cada contrato, cada crisis, fuera solo apoyo. Dio un paso más. Y entonces dijo la parte por la que había venido. Dijo, y otra cosa. Todo el mundo lo sabía, Carmela. Yo lo sabía. Tu hijo lo sabía. La ciudad entera lo sabía. Solo tú fingías no verlo. O quizá no querías verlo. Porque era más fácil fingir que todo estaba bien que aceptar que habías perdido a tu marido por una mujer mejor. Sentí el golpe. Pregunté, con la voz controlada, ¿desde cuándo lo sabías? Teresa apartó la mirada. Luego respondió, unos 2 años. 2 años. Mi madre lo sabía desde hacía 2 años y nunca me dijo nada. Ella siguió, ahora con ese tono de quien está haciendo práctica. Sofía es más femenina, más dulce, más adecuada para un hombre como Roberto. Tú siempre fuiste muy dura, Carmela, muy fría. No es de extrañar que él buscara cariño en otro lugar. Me quedé mirándola, a esa mujer que me dio a luz, que debería estar de mi lado, que debería defenderme, y me di cuenta de que nunca lo estuvo. Siempre fue Roberto, siempre fue Sofía, siempre fueron los demás, nunca yo. Di 2 pasos hacia la puerta. Abrí. Dije, con voz baja pero clara. Sal. Teresa parpadeó, sorprendida. Preguntó, ¿qué? Repetí, sal. Ahora. Intentó discutir. Dijo que yo estaba siendo infantil,
que estaba tirando mi familia por orgullo. La interrumpí. Dije, tú hiciste tu elección hace 2 años, cuando decidiste callarte. Elegiste a Roberto. Elegiste a Sofía. Y ahora vas a vivir con esa elección. Pero ya no vas a formar parte de mi vida. Se puso roja, furiosa. Dijo que yo me arrepentiría, que estaba sola, que acabaría sin nadie. Respondí, prefiero estar sola que rodeada de traidores. Salió dando un portazo. Me quedé parada en medio de la habitación, corazón acelerado, manos temblando, pero no lloré. No iba a darles ese gusto. Por primera vez en mi vida, le había puesto límites a alguien que siempre me pisó. Y me sentí fuerte. Al día siguiente, Javier y Enrique vinieron al hotel. Javier preguntó, ¿cómo piensas estar presente en la inauguración? Roberto y Sofía no te van a dejar entrar. Enrique sonrió. Dijo, pero si van a dejar entrar a la representante del grupo Duarte Hotelero. Lo miré sin entender. Enrique explicó, mi grupo es conocido en el sector. Si yo pido una invitación para la representante ejecutiva, no van a rechazarla. Quieren gente influyente en la inauguración, quieren visibilidad. Van a abrir las puertas. Añadió, entras con nombre falso, como Ana Moreno, consultora del grupo Duarte. Nadie te va a reconocer hasta que sea demasiado tarde. Acepté el plan. Enrique cogió el teléfono e hizo la llamada ahí mismo. Habló con alguien del equipo de eventos del Azafrán. Dijo que el grupo Duarte tenía interés en conocer el nuevo emprendimiento, que enviaría a una representante. Pidió que incluyeran Ana Moreno en la lista de... La persona del otro lado confirmó. Dijo que la invitación se enviaría esa misma tarde. Enrique colgó y me miró. Listo. Estás en la lista. Al día siguiente, llegó un sobre al hotel. Papel grueso, caro, con el logo del Azafrán impreso en dorado. Lo abrí. Es un honor invitarla a la inauguración del restaurante Azafrán. Día 20 de julio, a las 19 horas. Cóctel de bienvenida. Cena degustación. Presentación del chef Roberto Vega y de la directora ejecutiva Sofía Ramírez. Leí esas líneas y sentí la ironía quemar. Roberto me estaba invitando. Sin saberlo. Estaba abriéndome las puertas del restaurante que construyó con M y dinero. Y me invitaba a entrar. Confirmé mi presencia por correo. Faltaban 3 días. Todo estaba listo. Solo faltaba el espectáculo. Entonces, llegó el día de la inauguración. 20 de julio. Elegí un vestido negro. Hombros al aire. Elegante pero severo. Me arreglé el pelo en el salón. Cada mechón en su sitio. Pendientes largos que brillaban bajo la luz. Maquillaje marcado. No era la Carmela invisible que ellos conocían, la que hacía hojas de cálculo al fondo del despacho. Era otra persona, alguien que había venido a cobrar. Enrique me recogió en el hotel y a las 7:15 de la noche llegamos juntos al restaurante Azafrán. La fachada estaba iluminada. Logo dorado brillando. Jarrones de flores blancas flanqueando la entrada. Alfombra roja. Fotógrafos. Seguridad comprobando la lista de invitados. Enrique dio el nombre. Grupo Duarte Hotelero. El de seguridad comprobó, asintió y nos dejó entrar. Crucé esa puerta. Y sentí 2 millones de euros a mi alrededor. Mármol de Carrara en el suelo. Lámparas de cristal veneciano colgando del techo. Mesas de madera noble con arreglos de flores caras. Cocina abierta con equipos profesionales relucientes. Cada detalle gritaba lujo. Mi dinero, convertido en piedra, vidrio, metal. El salón estaba lleno. 120 invitados. Críticos gastronómicos. Periodistas de estilo. Empresarios del sector. Gente importante. Gente a la que Roberto y Sofía querían impresionar. Olor a comida cara en el aire. Canapés circulando en bandejas plateadas. Champán frío en copas de cristal. Música suave de fondo. Risas educadas. Conversaciones en voz baja. Nos llevaron a nuestra mesa, reservada para el grupo Duarte, más apartada, en la esquina derecha del salón. Lejos del escenario. Lejos de la atención. Me senté. Enrique a mi lado. Y observé. Roberto estaba al otro lado del salón. Traje azul marino impecable. Pelo canoso peinado hacia atrás. Sonrisa amplia.
Iba de mesa en mesa, saludando a los invitados, apretando manos, riendo. El chef famoso en su apogeo. Sofía estaba a su lado, vestido rojo, pelo suelto en ondas perfectas, y en la muñeca derecha, brillando bajo las lámparas, la pulsera de zafiros y perlas de mi abuela. La llevaba como un trofeo. Mi hijo Alex estaba cerca del escenario. Traje gris claro, manos en los bolsillos, incómodo pero presente. Saludaba a algunas personas, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Me quedé ahí, sentada, observando el imperio que construyeron con mi dinero. A las 8, las luces bajaron un poco. Un hombre de traje negro subió al pequeño escenario montado en el centro del salón y pidió atención. Anunció el chef Roberto Vega y la directora ejecutiva Sofía Ramírez. Aplausos educados. Roberto subió al escenario. Sofía a su lado. Los dos sonrientes. Victoriosos. Roberto cogió el micrófono. Empezó a hablar. Agradeció la presencia de todos. Dijo que ese era un sueño hecho realidad, que el azafrán representaba una nueva etapa, una nueva visión, un nuevo comienzo. Habló de la cocina mediterránea contemporánea, de ingredientes locales, de la pasión por crear experiencias inolvidables. Y entonces dijo, nada de esto sería posible sin la mujer que está a mi lado. Sofía Ramírez, que hizo este sueño realidad. La miró. Ella sonrió. Y entonces Roberto giró la cara hacia la sala. Miró a los invitados. La sonrisa aún en los labios. Y me vio. La sonrisa se le congeló. Parpadeó, como si estuviera viendo mal, como si yo fuera una ilusión. Pero yo estaba ahí, real, sentada en la mesa del Grupo Duarte, mirándolo directamente. Roberto se quedó a mitad de frase. Sofía lo notó, siguió su mirada, giró la cabeza, y me vio también. Se le fue el color de la cara. El silencio empezó a expandirse, los invitados notando que algo iba mal, girando la cabeza, intentando entender. Alex, cerca de la entrada, miró al escenario, luego hacia donde todos miraban, y me vio. Susurró, bajo pero audible en el silencio. Mamá. Me levanté, di un paso, luego otro. Caminé hacia el escenario, tacones golpeando el mármol, cada paso resonando en el silencio, todos los ojos en mí. Subí los 3 escalones del escenario, firme, controlada. Me paré frente a Roberto y Sofía. Extendí la mano. Pedí el micrófono. Roberto sostenía el micrófono como si hubiera olvidado que lo tenía. Me miraba en shock, boca entreabierta. Le quité el micrófono de la mano. Roberto intentó reaccionar. Dijo, con voz temblorosa, Carmela, ¿qué estás haciendo aquí? Encendí el micrófono. Mi voz salió clara, tranquila, firme. Vayan a felicitarte, Roberto, y a decirles a tus invitados que este restaurante se construyó con 2 millones de euros desviados de EMS Restaurantes Vega, dinero que yo administré durante 30 años, transferido ilegalmente a una empresa fantasma, documentado, con firmas falsificadas a mi nombre. Y hoy es el día en que ustedes van a responder por esto. Silencio absoluto. Nadie respiraba. Sofía intentó hablar. Carmela, estás loca. Eso no. La corté. La pulsera en tu muñeca era de mi abuela. La robaste de mi casa hace 8 meses. Igual que robaste 2 millones de euros de mi empresa. Sofía se llevó la mano a la muñeca instintivamente. Intentó esconder la pulsera. Demasiado tarde. Las puertas del azafrán se abrieron. Entró Javier Montero. 3 policías detrás de él. 2 funcionarios judiciales con carpetas de documentos. El sonido de pasos firmes sobre el mármol. Javier caminó hasta el escenario. Subió. Se quedó a mi lado. Miró a Roberto y a Sofía y dijo, alto para que todos oyeran. Roberto Vega y Sofía Ramírez quedan detenidos por fraude fiscal, blanqueo de dinero, falsificación de documentos y desvío de recursos. Tenemos orden de prisión preventiva y orden de bloqueo de bienes. Los policías subieron al escenario. Roberto intentó retroceder. Esto es ridículo. Yo no hice nada. Ella está mintiendo. El policía lo interrumpió. Señor, tiene derecho a guardar silencio. Esposaron a Roberto.
Sofía empezó a llorar. Por favor, no, esto es un error. Yo puedo explicar. Esposaron a Sofía. Los invitados se levantaron de las mesas. Móviles grabando. Flashes de cámaras. Periodistas anotando frenéticamente. Los policías bajaron del escenario con Roberto y Sofía. Atravesaron el salón. Los periodistas hacían fotos sin parar. Todo el mundo mirando ese bochorno. Alex intentó acercarse. Mamá, para con esto. No necesitas hacer esto. Lo miré. Fría. Clara. Tú elegiste un lado. Ahora vive con las consecuencias. Alex se quedó quieto. Boca abierta. Sin palabras. Los policías se llevaron a Roberto y Sofía fuera. Las puertas se cerraron tras ellos. La sala estalló en murmullos. Invitados cogiendo bolsos, abrigos, yéndose rápido. Incómodos. En shock. Queriendo distancia de ese desastre. En 20 minutos, el azafrán estaba vacío. Mesas puestas. Comida intacta. Champán enfriándose en cubiteras. La música todavía sonando bajito. El restaurante que nunca sirvió ni un solo plato. Nosotros tres nos quedamos ahí. Yo, Enrique y Javier. En el centro del salón vacío. Enrique cogió 3 copas de champán de una bandeja abandonada. Me dio una a mí. Otra a Javier. Levantó la copa. Dijo, al sabor de la victoria. Javier sonrió. A la justicia. Los miré. A los 2 hombres que se quedaron a mi lado cuando mi propia familia me abandonó. Levanté mi copa. A la mujer que debía haber sido desde el principio. Brindamos. Y bebí. El champán estaba helado. Perfecto. 3 meses después. Salió la sentencia. Fue una mañana de octubre. Roberto Vega. 7 años de prisión por fraude fiscal, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Más restitución de 2 millones de euros. Sofía Ramírez. 5 años de prisión por los mismos delitos. Restitución conjunta. Todos los bienes bloqueados. Cuentas congeladas. El restaurante Azafrán, por orden judicial, transferido a mi nombre como parte de la restitución. Javier me llamó cuando se publicó la sentencia. Dijo que habíamos ganado en todos los puntos. Le di las gracias. Colgué y respiré. Por primera vez en meses. Respiré sin peso en el pecho. Puse el piso del Example en una inmobiliaria para alquilarlo a precio de mercado. No quería vivir más donde me humillaron. Donde mi familia me echó. Donde cada habitación guardaba recuerdos que yo ya no quería recordar. Yo quería vender el piso. Pero como Alex vivía allí, no podía dejar a mi hijo en la calle. A pesar de todo, era mi hijo. Pero yo no iba a darle nada gratis, así que puse el piso en la inmobiliaria, porque si él quería alquilarlo, yo solo facilitaría el contrato, pero tendría que pagar el alquiler a tiempo como hace cualquier trabajador honesto. Y me compré una casa nueva, grande, luminosa, 3 habitaciones, terraza enorme, vista al Mediterráneo, barrio noble de Barcelona, cerca de Pedralbes. Solo a mi nombre. Ningún recuerdo de Roberto en las paredes. Ninguna sombra del pasado. Solo espacio para quien yo elegí convertirme. 2 semanas después, empecé a reformar el Azafrán. No iba a mantener ese nombre. No iba a mantener esa identidad que Roberto y Sofía habían creado con mi dinero. Llamé a Isabel. Nos sentamos juntas con un arquitecto. Y decidimos. El nuevo nombre sería Vega Brasas. No Azafrán. No algo delicado y bonito. Brasas. Porque me tiraron al fuego pensando que yo me volvería ceniza. Pero las brasas son lo que queda cuando el fuego muere. Y las brasas queman más fuerte, más tiempo, más profundo que cualquier llama. Cambiamos la decoración. Naranja incandescente y negro. Cocina a leña. Fuego abierto. Técnica ancestral elevada. Platos robustos. Sabrosos. Honestos. Nada de modernidades. Solo comida rica, hecha con fuego real. Isabel fue ascendida. Directora financiera de los 4 restaurantes. Vega Born, Vega Mar, Vega Tradición, y ahora Vega Brasas. Se lo merecía. Había sido leal cuando todos me abandonaron. Me dio las pruebas que destruyeron a Roberto y Sofía. Y más que eso, era mi amiga. Enrique Duarte apareció en mi despacho 3 semanas después de la sentencia. Se sentó frente a mí y sonrió.
Le entregué un sobre. Dentro, todas las pruebas del soborno de hace 3 años. 50.000 euros que Roberto pagó al gerente de compras del Hotel W para robarle la licitación a Enrique. Transferencias bancarias. Correos. Contratos firmados. Todo documentado. Enrique abrió, leyó y se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo, gracias. 2 meses después, él demandó y ganó. Su reputación fue restaurada. Roberto fue condenado a pagar otros 500.000 euros por daños morales. Y Enrique, por fin, probó públicamente que no era mal perdedor. Era víctima de corrupción. Él y yo nos hicimos socios de negocios y aliados. Dos personas que entendían el valor de la lealtad y la estrategia. Mi madre, Teresa, intentó llamar varias veces en las primeras semanas después de la sentencia. No contesté a ninguna. Dejó mensajes. La voz dulce, fingida, manipuladora, diciendo que estaba preocupada, que yo estaba destruyendo la familia, que Roberto y Sofía no se merecían eso, que yo estaba siendo cruel. Borré todo sin escucharlos hasta el final. Después, bloqueé su número. No sentí remordimiento. No sentí nostalgia. Sentí paz. 6 meses después, el Vega Brasas inauguró. Una noche de abril. No fue un evento pomposo. No hubo alfombra roja, fotógrafos, prensa en masa. Fue discreto, íntimo. 80 invitados. Empleados leales. Isabel, Enrique, Javier, personas que se quedaron de mi lado. Y esta vez, la comida se sirvió. Pulpo entero a la brasa de madera de olivo. Costillar de cordero ahumado durante 12 horas. Verduras asadas en ceniza. Pan crujiente salido del horno de leña. Vino un crítico gastronómico. Comió en silencio. Tomó notas. Y 2 semanas después, publicó una reseña de 3 páginas llamando al Vega Brasas Renacimiento visceral de la cocina catalana. Las reservas se dispararon. Lista de espera de 2 meses. Y por primera vez, cuando el diario El País hizo un reportaje sobre los restaurantes Vega, la foto de portada no era de Roberto. Era la mía. Carmela Vega, la mujer invisible que siempre estuvo al mando. Leí el reportaje. Sonreí. Y entonces Isabel apareció en mi despacho con 2 billetes de avión. Pregunté, ¿qué es esto? Respondió, Ibiza. Resort de 5 estrellas. Una semana. Tú y yo. Empecé a rechazarlo. Dije que tenía mucho trabajo, que los restaurantes me necesitaban. Isabel me cortó. Pasaste 30 años trabajando sin parar. Y casi un año reconstruyendo toda la porquería que Roberto dejó. Ahora, mereces descansar un poco. Yo ya organicé todo. Los gerentes saben qué hacer. Tú solo tienes que presentarte en el aeropuerto. Miré los billetes. Ibiza. El lugar donde Roberto y Sofía planeaban estar ahora. Celebrando el imperio que construyeron. Huyendo de mí. Pero quienes iban a Ibiza no eran ellos. Era yo. Acepté. Una semana después, Isabel y yo estábamos en un resort de lujo en Ibiza. Playa privada. Piscina infinita. Habitaciones con vista al mar. Yo pagué todo. Regalo para Isabel. Por lealtad. Por amistad. Por haberse quedado cuando todos se fueron. Pasamos los días en la playa. Bebiendo vino blanco frío. Riéndonos. Hablando de todo y de nada. Y por primera vez en décadas, me relajé. El cuarto día, recibí un mensaje de mi hijo, Alex. Mamá, sé que no lo merezco, pero, ¿podemos hablar? Por favor. Miré el mensaje. Me quedé pensando. Esperé 3 horas. Luego escribí, puedes empezar demostrando que cambiaste. Preséntate en el Vega Tradición el lunes, a las 8 de la mañana. Te voy a dar un trabajo. De camarero. Si aceptas, hablamos. Tardó unos minutos en responder, pero luego dijo, acepto. El lunes por la mañana, como acordamos, Alex apareció en el Vega Tradición. Delgado, cansado. Su vida se derrumbó después de que su padre fuera a prisión. Sin apoyo, sin dinero, sin la estructura que siempre tuvo. El gerente del Vega Tradición lo puso a trabajar. Servir mesas, lavar platos, limpiar, como cualquier empleado nuevo. Trabajó 9 meses así, sin quejarse, sin pedir privilegios. Y entonces,
Una noche, apareció en el Vega Brasas. Yo estaba en el despacho, revisando números con Isabel. El gerente llamó a la puerta. Dijo que Alex quería hablar conmigo. Respiré hondo. Dije que lo dejara entrar. Entró. Se paró frente al escritorio, manos en los bolsillos, mirando al suelo. Yo no dije nada. Esperé. Al final levantó la mirada y dijo: Mamá, fui un cobarde. Sabía que lo que ellos estaban haciendo era incorrecto. Y me quedé callado. Me puse de su lado porque era más fácil. Porque tú siempre fuiste fuerte y yo pensé que tú ibas a estar bien sola. Pero tú no merecías eso. Y yo debería haber estado de tu lado. Paró, respiró, siguió. No te estoy pidiendo que me perdones ahora. Sé que va a llevar tiempo. Solo quiero la oportunidad de demostrar que cambié. Me quedé en silencio, mirándolo, al hombre en el que mi hijo se había convertido. Delgado, humilde, roto. Pregunté: ¿Dónde estás viviendo? Desvió la mirada. Respondió: en una habitación alquilada. Pequeña, barata. Dije: el piso del Example está disponible. Lo puse en una inmobiliaria. Puedes vivir allí. Puedo ajustarte el valor del alquiler, pero tendrás que pagar. Y sin retrasos, o recibirás notificación de desahucio como cualquier inquilino. Alex asintió. Dio las gracias. Y se fue. Isabel, que había permanecido en silencio todo el tiempo, me miró y dijo: hiciste lo correcto. Lo sé. Y me sentí aliviada. Esa misma semana, mi madre Teresa apareció en el Vega Brasas. Sin avisar, sin pedir permiso. Entró por la puerta principal como si todavía tuviera derecho. Yo estaba en la sala, hablando con Enrique sobre la expansión del grupo. La vi. Ella me vio. Y llamé al de seguridad. Dije: ella no es bienvenida aquí. Empezó a gritar. Dijo que yo estaba siendo ridícula, que era mi madre, que tenía derecho a hablar conmigo. El de seguridad la escoltó hacia afuera. Ella gritaba mi nombre desde la calle. Yo volví a la conversación con Enrique sin mirar atrás. Después de un año con el restaurante Vega Brasas abierto, hicimos una celebración de su primer aniversario. El salón estaba lleno. Aforo máximo, 300 invitados. Entre ellos, socios, amigos y familia elegida. Yo ya tenía 64 años. Mi pelo blanco brillaba bajo las luces de las brasas. Me puse un vestido naranja y negro, los colores del restaurante. Yo estaba segura, y por encima de todo, feliz y en paz. Isabel, Enrique y Javier estaban presentes, como siempre. Alex estaba en la cocina, lavando platos. 9 meses como camarero. 3 meses ayudando en la cocina. Probando, día tras día, qué estaba cambiando. Todavía no lo llamé hijo otra vez. Todavía no abracé. Todavía no perdoné del todo. Pero dejé la puerta entreabierta. Cogí el micrófono. La sala quedó en silencio. Agradecí la presencia de todos. Conté, brevemente, la historia del Vega Brasas y cómo reconstruí todo. Y entonces dije: me sacaron de casa pensando que yo me iba a derrumbar. No sabían que mujer invisible es mujer subestimada. Y mujer subestimada es una leona. Risas. Aplausos. La noche de aniversario fue un éxito. Después de que los invitados se fueron, me quedé sola en el Vega Brasas. Las luces ya estaban apagadas. Solo el brillo naranja de las brasas seguía encendido en la cocina. Cojo la pulsera de zafiros y perlas de mi abuela, la que Sofía robó, la que recuperé. Me la pongo en la muñeca. Miro alrededor. Mi imperio, mi nombre, mi victoria. 4 restaurantes, todos a mi nombre, todos rentables. Un equipo que me respeta. Amigos que se quedaron. Un hijo que quizá, algún día, merezca llamarme mamá otra vez. Mi madre, nunca más hablé con ella. Y no la echo de menos. Roberto y Sofía cumplen condena. No pienso en ellos. 64 años. 32 desde que conocí a Roberto. 2 años desde que me echaron de casa. Y en este mismo momento, tengo de vuelta todo lo que construí. De las cenizas de la traición, nacieron las brasas. Y las brasas, ya lo sabes, queman más fuerte que las llamas. Si en algún pedazo de esta historia te reconociste,
Aunque sea solo un poquito, cuéntame un pedacito de tu historia en los comentarios. Lo que ya viviste o lo que esta historia despertó en ti. A veces, cuando ponemos en palabras lo que duele, alguien del otro lado descubre que no estás solo. Gracias por escucharme.